Ah, Buenos días, amigos de Radio Victoria en todo superior. Hoy continuamos con nuestro programa cultural Sumac Perú. Y bueno, el tema del día de hoy es controversial. Hablaremos sobre la ufología, los ovnis y casos trascendentales en Arequipa. Asimismo, contamos con la participación de uno de los periodistas y ufólogos más reconocidos de nuestra ciudad, Rafael Mercado, quien nos brindará sus testimonios, investigaciones. Rafa, comencemos. Cuéntanos qué es la ufología para que nuestro público sepa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para público, ustedes también, queridos amigos. Muy bien, siempre muy contento de estar aquí en la casa, en Radio Victoria, también de la corporación, pues, ¿no? De Diario Los Andes, de Radio La Única. He pasado por los tres, bueno, estaba Victoria, porque yo también he publicado ayer unas cositas en Victoria. Y bueno, muy feliz. Ahora, la ufología es no una ciencia, ¿no? Porque algunos queremos entender que la ufología sería la ciencia que estudia los ovnis. Pero es un poco gaseoso ese término, ¿no? Primero porque los ovnis son objetos voladores no identificados. Pero si yo, por ejemplo, veo un ovni, ¿no? Y digo, no, esto no es un ovni, eso no es, lo identifico, es una nave extraterrestre, porque eso no existe en la Tierra, ya lo identifiqué, pues. Entonces tendría que hablar que vi un vehículo extraterrestre, entonces ya no sería un ovni. Entonces, ¿cómo una ciencia va a estudiar algo que no tiene explicación cuando ya lo explica una contradicción? Entonces, no se entiende bien. Pero se podría decir que la ufología, más que una ciencia, sería una disciplina que también tiene valor como el derecho. El derecho no es una ciencia, ¿no? O sea, a un abogado no le dice científico, pero un abogado te puede sacar de la cárcel, ¿no? O sea, imagínate, te imputan algo falso y vas a ir 20 años preso, y un abogado te saca de la cárcel. Entonces es muy importante el oficio, en este caso la disciplina del derecho, ¿no? De la abogacía. Entonces, la ufología sería una disciplina que nos va a permitir investigar algunos fenómenos inexplicables que pueden ocurrir en el cielo, en el mar, en la tierra. Y sí, pues tiene un cariz, un carácter con, dentro de lo que sería la hipótesis de los extraterrestres, como no. Pero sobre todo, ¿no? La ufología, digamos, que no es una ciencia, no existe, es una protociencia, ¿sí? Tendría algunos representantes importantes, como por ejemplo abogados, porque necesita saber de leyes, porque hay muchos secretos de Estado que han visto, por ejemplo, militares o han visto gobernantes, ovnis, están estos documentos en las bóvedas de alguna oficina secreta, como los expedientes secretos X, ¿no? Entonces necesitas un abogado y ellos son muy buenos, también los periodistas, ¿no? Entonces generalmente muchos periodistas dedican su tiempo a estudiar los ovnis, pero no con herramientas de la ufología, sino con herramientas del periodismo, ¿no? Y el periodismo es también pues, una disciplina. Bien, Rafa, nos hablaste sobre el análisis que podría hacer la ufología a algunos fenómenos. Coméntanos tal vez el tema de los fantasmas, las sirenas, y diversos diversos mitos y leyendas que se dan en nuestra ciudad. También podrían ser analizados por la ufología. No, yo pienso que que podría ser fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son fenómenos hechos que ocurren con otro tipo de explicaciones que ocurren al margen o a un costado de la realidad, ¿no? Paranormales. Entonces, dentro de la gama de los fenómenos paranormales, ahí estaría los ovnis, como extraterrestres, como apariciones de seres de otras dimensiones. Y hay una delgada línea realmente imposible a veces de entender entre un duende, entre una aparición religiosa y entre un extraterrestre, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en la aparición de Fátima el 13 de mayo de 1900, ¿cómo era la canción? El 13 de mayo, no sale la fecha ahí, ¿no? De 1917, 13, no recuerdo ahorita, disculpen, ¿no? Pero el 13 de mayo uno de los milagros más importantes creo que es cuando ocurre la danza del sol, ¿no? Entonces aparece el disco solar bailando entre la multitud después de una lluvia y creo que seca a todos. Y ellos atribuyen que fue el sol el que bailó.
pero si eso hubiera ocurrido que el Sol se acerque a la Tierra, nos hubiera pulverizado, nos hubiera quemado, nos hubiera evaporado. Entonces, pero eso tiene mucho de relación con avistamientos OVNI, ¿no? Nos ven discos luminosos de día, de noche, acercándose a grupos de gente que está meditando, invocando a los extraterrestres, a los hermanos mayores. Entonces, ahí yo no veo mucha diferencia. Además que en el caso de la Virgen de Fátima, dice que días antes de que aparezca la Virgen de Fátima, aparecen unos pequeños hombrecitos rubios, muy bonitos, de blanco, con sus trajecitos así, que los preparaban a los niños para ver luego a la Madre, ¿no? De Dios. Y cuando aparece la Virgen de Fátima, ella, lo que dicen los niños es que tenía como una cosa así, un casco, unos mantos, y aquí tenía como un cinturón donde podían ver el infierno, ¿no? Pero en realidad, ese cinturón parecía que era un objeto neotecnológico donde ellos podían apretar como un televisor. No estaban viendo el infierno, sino era la bomba atómica, ¿no? Entonces parece que este televisor les mostraba el futuro. La Virgen no era una virgen, sino era un ser venido de otro tiempo, de otra dimensión, de otro planeta. Pero la iglesia cuando vio todo esto, trató de decirle, no, niños, están mal, ustedes han visto la Virgen María. Ah, ok, entonces cada cultura entonces tiene un determinado modo de explicar esto paranormal. Incluso en la Edad Media, con esto termino, por ejemplo, existía mucho el caso de que tú podías ir de un pueblo a otro con tu canasta, así como, este, ¿cómo se llama? La caperucita, una abuela abuelita, ya, pum, canastita de pueblo en pueblo. Ya. Y los niños les decían, si ves a los duendecitos, no vas a aceptar su comida ni vas a ponerte a jugar. ¿Por qué? Porque hay muchos relatos de que estos niños encuentran casas luminosas de los duendes, ¿no? Que bajan del cielo o de la tierra y alrededor de estas casitas luminosas bailan los duendecitos y los niños se ponen a hacer la rondita. Luego de que han terminado de bailar, el lugar queda con una mancha, con una huella, que se llama los corros de hadas. Una huella quemada en donde han estado bailando los duendes. Y cuando el niño regresa a su casa, hay historias, ¿no? Del folclore. Han pasado 80 años, ¿no? Su mamá ya es viejita. Y, mamá, yo soy tu hijo. No, mi hijo, cuando tenía 8 años, se fue a comprar el pan y nunca más volvió. No, tú no eres mi hijo. No, mamá, soy yo. ¿Qué? Había esas historias de pérdida de tiempo, como un rapto. Pero cuando, Cambio claro, dramático en el en tiempo. el tiempo, ¿no? Y cuando tú escuchas relatos de extraterrestres hoy en día, pues está el mismo elemento, ¿no? La casita brillante o el objeto brillante, los extraterrestres. Yo he escuchado casos en Puno, ¿no? Que los ven hasta como sicuris bailando, tocando sus flautitas, avanzando. Y entonces tú escuchas estos testimonios y son muy similares a lo que la gente veía en la Edad Media. Entonces, te das cuenta cómo siempre estos fenómenos nos han acompañado y la civilización, la humanidad, la cultura de ese entonces, de toda a la que le toca, interpreta a su manera estos fenómenos. Entonces, yo no veo diferencia entre la Virgen, un duende, un marciano, hasta un vampiro, un hombre lobo. O sea, realmente, cuando te pones a investigar, todo pertenece al tema paranormal. Pero hay un tema también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchas personas creen que, o sea, sí, sí, por los extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, Sí. y hay otras personas que dicen que no. Por ejemplo, pongamos, ¿no?, el relato de que el antiguo Egipto lo hicieron, lo construyeron los extraterrestres. Pero ahora, por ejemplo, hay pruebas, ¿no? De decir, de mostrar que sí existen los extraterrestres, porque muchas personas, como O dicen, sea, no creen. los extraterrestres definitivamente existen. O sea, el problema en el universo no es que exista vida, porque cada vez van descubriendo que estos anillos o estos espacios de habitabilidad de la zona ideal, que es la Tierra, o sea, un tercer planeta que tenga una luna, que no esté tan cerca del Sol, que no esté tan lejos. Entonces ya están observando, ¿no? TRAPPIST, no recuerdo el nombre de otros planetas, de otros sistemas estelares, no solares, pero porque nosotros tenemos el Sol, es nuestro planeta, pero pueden haber en otras galaxias, pues otros planetas que albergan vida, ¿no? El problema es que estamos muy lejos de estos planetas. Entonces, una civilización que está a 4 años luz o mucho más para llegar al planeta Tierra, o sea, un ida y vuelta, primero que no hay la tecnología para llegar a realmente tener una máquina que vaya a 4 años luz. Nosotros vamos, creo que de acá a Marte son varios meses y no, son 4 años, creo. De acá a la Luna es pues un montón. Entonces, llegar a otro sistema estelar tomaría millones de años, ¿no? Entonces, no es práctico. Entonces, se resume en esto.
no estamos solos, estamos muy lejos. Entonces, cuando nosotros hablamos de universos paralelos, de mundos paralelos, significa que aquí en la Tierra estamos viviendo con nuestra civilización y en un punto del universo donde están existiendo otros seres, pero no vamos a coexistimos en el mismo tiempo, pero no vamos a poder tener contacto. Entonces, esos son los verdaderos mundos paralelos. Claro, entonces sí se daría la existencia de los extraterrestres, pero esto tendría que ver con la distancia que tenemos nosotros con estos planetas, ¿no? Sí, Ahora, pero para responder tu pregunta, hay un científico, A.B. Loeb, que él planteaba que hay unos naves extraterrestres que están, como nosotros mandamos ondas, entonces hay sondas que desde hace millones de años han mandado a civilizaciones y puede ser, eso dice la NASA, alguna ha podido llegar por la Tierra, ya sea con vida de inteligencia artificial, como hablamos ahora, o sondas, o una vida artificial, y ha podido tener contacto en el pasado con civilizaciones, ¿no? Por eso vemos en pinturas rupestres a veces algunos personajes medio extraños, claro, vehículos, sí, sus cascos, los dioses, la teoría de los alienígenas nazistas. Pero ahora más que eso, ha salido una nueva rama, una nueva teoría, que dice que es muy probable que las pirámides, Sacsayhuamán, Machu Picchu, no es muy probable, o sea, definitivamente los arqueólogos me escucharían y me matarían, ¿no? O sea, realmente ellos dicen que esto ha sido construido por seres humanos, definitivamente. Claro, realmente es impresionante porque tú ves que se malogró el otro día, creo, no sé si en Sacsayhuamán, Guanaquito, una pluma, digamos, un vehículo que carga toneladas, pues, jalando piedra. Entonces tú dices, como un vehículo se malogra, ahora se voltea todo y antiguamente lo han podido hacer, ¿no? Pero bueno, son los misterios y la gran proeza de los seres humanos. Pero lo que sí están planteando, o sea, no que lo han hecho los extraterrestres, pero sí que pudieron haber otras culturas, así como nosotros, que tuvieron un gran adelanto técnico y algo pasó que caímos en una involución total y entonces como que Sacsayhuamán, como que Machu Picchu, las pirámides pueden ser mucho más antiguas, rezagos de civilizaciones anteriores. Y ojo, yo no estoy hablando de que o sea, realmente yo pienso que sí eran civilizaciones del Perú, ¿no? Como Caralba, que están descubriendo cada vez. la cultura más antigua. No, digo, pero son peruanos, han vivido acá, igual en Machu Picchu, en Cusco han habido hombres prehistóricos también, pero tal vez en algún proceso ellos han tenido sus técnicas y se perdieron, ¿no? Por algunas catástrofes. Creo que eso podría explicar un poquito mejor, son teorías igual, pero es mucho más creíble que vino Marcelo y lo hizo y ya. Porque como que eso te resuelve todo y no, pues porque van encontrando que sí, pues hay semejanzas del quechua con otros idiomas en otras partes del mundo, entonces ha habido algo antes. Y ahora, Artapa, para adentrarnos un poco más en este tema de los ovnis, tal vez nos podrías hablar de un caso. Hace poco mencionaste algo que habría podido ocurrir en La Joya. Coméntanos. Sobre el piloto, ¿no? Sí, Pero bueno, exactamente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con ese piloto. Sí, es mi amigo, es una persona muy gentil. Él es de Ica, el comandante Óscar Santamaría Huerdas. Él en esa época tenía 22 años, era un teniente. Su chapa, su apelativo, su nombre de comando, su nombre táctico era Cianuro. Él se llamaba Cianuro porque hacían como concursos en la base. Era por dispararle a blancos, ¿no? A objetivos muy reducidos y haciendo sus piruetas y sus cosas por el desierto de La Joya o por el... Entonces él le daba a blancos de 1 metro por 1 metro. Era un capo. No era quirúrgico, era cianuro, les. Exacto. Entonces, en 1980, hace pocos hemos celebrado ya 46 años, me parece, de Incidente La Joya. Entonces, eran 7 de la mañana, 7:50, en plena formación militar, más o menos en la base había 1800 soldados. Aparece al final de la pista de aterrizaje, pues, un objeto, como una bola blanca, ¿no? Brillante. Entonces dicen, esto es seguramente de los vecinos, ¿no? Recuerden que Arequipa, en la base de La Joya, la base de María Manelar, existía la más grande tecnología, éramos temidos, el Perú era temido, teníamos la mejor fuerza
¿no? Militar, aérea, ¿no? Del continente, ¿no? Rivalizando con Brasil, ¿no? Y por tanto también con una tensión muy grande con Chile. Entonces Chile estaba también dispuesta para un enfrentamiento con el Perú. O sea, así como se vivía la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, se vivía la Guerra Fría entre Perú y Chile. Perú era de los soviéticos, ¿no? Los soviéticos. ¿Por qué? Toda nuestra tecnología venía de lo que es Rusia ahora, ¿no? Y la de los hermanos de Chile venía pues de Estados Unidos. Entonces se creía porque Estados Unidos espiaba al Perú y bueno, hay esas tensiones, ¿no? Entonces pensaron, esto es un globo sonda, entonces hay que destruirlo. Lo llaman a Santa María, él va a hacer una maniobra, le dispara y el objeto, primero que absorbe los disparos. Y eso es eso debió haber destruido, derretido un tanque, un edificio. Le mete 64 obuses, le dispara, no le impacta. Y no le hace nada. No solo no le hace nada, sino que el cuerpo del objeto lo absorbe. El piloto dice que mucho tiempo después se ve la película Terminator. Y él dice, ¿ustedes han visto Terminator cuando le disparan pues a este personaje y absorbe los disparos? O como cuando tiras una piedra en el agua, ¿no? La absorbe, ¡plup! Hay la onda expansiva y digo, ahí, la piedra como que queda al fondo, pero la textura superficial totalmente tinta, se mantiene intacta. Entonces no se asusta, ¿no? Pero él les dice, bueno, le dice, no, Santa María, ya, lo destruiste. ¿Qué dice el globo sonda? No, ni general, eso no es un globo sonda, es cualquier cosa menos un globo sonda, no le he hecho nada. Ah, no, destrúyalo. Entonces él vuelve a intentar dispararle y eso del objeto, de la nada, tiene una aceleración instantánea y esto ocurre unas varias veces, ¿no? Entonces la María dice, bueno, voy a ir más alto para ahora no se me va a escapar porque el objeto subía y subía. Entonces ya cuando Santa María dice, trata de ascender casi hasta el espacio, ¿no? Para ir en picada a agarrarlo en todo este espacio de tiro. Entonces el objeto le lee la mente, el movimiento y empieza a ascender con él. Y eran casi hasta el espacio. El Sukhoi 22 que él manejaba empieza a tambalear. Empieza a tambalear y de pronto le da una vuelta, le dice, bueno, ya no voy a poder hacer nada. Le da la vuelta y es donde él observa cómo era el objeto, ¿no? Era con una cúpula pavonada. Eran dos platos, así como esto. En la base, dos platos, una cúpula pavonada, pero no veía toberas, medios de sustentación. O sea, prácticamente lo que ve Santa María es invisibilidad en el sentido de que no detección o detección del radar, lo detectaba, no lo detectaba, estaba y no estaba. Tenía un material anómalo que podía resistir esto, o sea, no era terrestre. Tenía una aceleración de 0 a no sé cuántos Mach, que es un montón. Cualquier cuerpo que esté adentro hubiera sido pues, sí, claro, muerto por el frenado y la aceleración. Entonces hay una escala, ¿no? Los observables, ¿no? Entonces este objeto tenía varios observables que se les ha visto hacer estos ovnis. Y bueno, él regresa a la base y cuenta lo sucedido y le dicen acá, nadie habla del tema, no, para nada, esto queda en absoluta reserva. Y no se sabe qué tamaño era eso. Sí, él me dijo que era del tamaño, el Sukhoi en realidad son naves pequeñas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de se puede casi estar dentro de un Mirage porque un amigo me llevó a la base, dormí ahí en la villa, logré entrar a los hangares, he visto las naves y son pequeños, ¿no? Realmente pequeños, muy frágiles parecen, ¿no? Son así bien, la verdad, parecen de juguete, de mentira, o los autos de Fórmula 1, ¿no? Muy livianos. Y el objeto era del tamaño de un edificio. Grande. Sí, de 3 pisos, ¿no? De 3 o de 10 pisos. ¿Pisos? Pero era grande, o sea, le dice Rafael, era imposible no darle. Era grande. O sea, era un bloque gigante contra él que era chiquitito, ¿no? Entonces, imposible. Claro, y Rafa, tú que eres experto en esto de la investigación, ¿tú crees que tenga que ver algo con las características del espacio geográfico de la joya para que se dé la presencia de este objeto? Con un tipo de área 51. Claro, Yo he escuchado, realmente algo que te limita. yo he escuchado eso, ¿no? Pero esos son más rumores, ¿no? Yo he escuchado a gente que vive ahí Ajá. que... Pero es un rumor, bueno, ¿no?
que ellos creen que adentro hay un ovni, ¿no? Dentro de la base, 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 ¿no? Abajo, porque dicen, ¿no? A mí no me consta, son rumores también de que la base de la joya tiene subterráneos, que se abren los cerros. De que, o sea, o sea, así salen del interior de la Tierra, ¿no? Las naves, ¿no? Y que adentro hay algo, ¿no? Que han recuperado algo, que tienen algo. Pero bueno, son realmente rumores, aunque los he escuchado incluso de amigos de la misma FAP, ¿no? Que cuentan eso, de que debe haber algo, ¿no? Claro. De que incluso han tenido contacto con los extraterrestres. Ellos conversan eso, ellos conversan eso. Pero lo cierto es que, claro, o sea, lo más probable es que realmente, o sea, como el Perú era la fuerza aérea más importante de Sudamérica, entonces estos vehículos fueron a probar y te dejan un mensaje muy claro, ¿no? La tecnología de ustedes puede estar años luz de nosotros. O sea, fue prácticamente, y aparte que lo que cuenta Santa María es que habían revisado, pues, de quién puede ser este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, con la inteligencia que manejaba el Perú, investigaron, claro, y dijeron, no hay ninguna potencia, ni siquiera en pañales, ¿no? De que alguien tenga esa tecnología hoy en día de anular la gravedad prácticamente, ¿no? Y él había visto esto, entonces dijo, ¿de quién puede pertenecer? ¿A quién? O sea, realmente no hay, ¿no? Y hasta el día de hoy no hay algo así, ¿no? Recién con los drones se podría decir que hay algo, ¿no? Pero imagínate en los años 80, algo que aún todavía supera los drones de hoy en día. O sea, ¿quién? Y otra cosa, ¿por qué no se usó esa tecnología en la guerra del Golfo? ¿Por qué no se usó en, no sé, en alguna, ahora, ¿no? Para definir Claro. tantas guerras, ¿por qué no la sacan? ¿Quién la tiene que no la usa y por qué venir y asustar a un gobierno para no? Y hay un detalle muy importante del caso de la joya, con eso te vainas. Este que es Oscar Santamaría el único piloto en la historia de la humanidad, porque han habido otros que los han visto, claro, que pudo dispararle al objeto, porque generalmente estos objetos, según todo lo que se ha reportado, emiten unos pulsos electromagnéticos e inhabilitan todas las funciones de los vehículos, tanto los autos, ¿no? Se ha escuchado que aparece un ovni, de pronto el tiempo como que parece que para, se ralentiza todo, el motor no funciona, falla la luz, empieza a parpadear. Los pilotos, incluso hay un iraní, ¿no? Que le dispara, que intenta dispararle a un ovni, no puede, todo el tablero se le bloquea, pero Santa María sí logra dispararle porque el avión que él manejaba era mecánico, entonces todo eran palancas, ganchos, tuercas, entonces él logra mecánicamente meterle un golpe al ovni, ¿no? Ajá. Entonces dice que debería quedar en los anales de la historia como, o sea, el primer piloto humano, una especie de pelo, claro, un Will Smith, ¿no? De día es el Will Smith pero peruano, ¿no? El primer peruano, el primer hombre que le logra tener un conflicto intergaláctico, ¿no? Claro que Sí, sí. de importancia, Santa María. Ahora, Rafa, yo estuve analizando un poco tus reportajes, ¿no? Vi que hiciste análisis en diversos lugares. ¿Tú crees que hay un lugar en específico en Arequipa donde se reporten estas energías? También nos podrías hablar un poco del horario, porque en una de estas entrevistas tú nos dijiste algo interesante sobre en qué horario más o menos puedes encontrar este tipo de... Mi pasado me condena, entonces. Ay, al azar no, mira, lo que pasa es que sí, no. Es bien complicado porque, por un lado, hay un investigador español que él decía, hay más ovnis reportados donde hay más investigadores ovnis. O sea, es directamente proporcional la cantidad de ovnis con investigadores ovnis, porque a más investigadores van a dar más casos, entonces se va a elevar eso. ¿Por qué den más en Estados Unidos? Porque ahí hay mucha más gente, muchos más curiosos, muchos más investigadores que están ahí dándole de té, por un lado. Pero también es cierto que hay lugares donde se han reportado más avistamientos que en otros sitios, y también momentos donde han mucha más gente. O sea, esto ya me lo hice en la práctica, ¿no? Como yo me dedico a esto,
Entonces, por ejemplo, yo he recibido testimonios muy fuertes en el año 2015, muy fuertes en el año 2013, o sea, muy seguidos, Bueno, varios, ¿no? Desde personas de a pie, ¿no? De la calle, gente con preparación, sin preparación, pero también en ese mismo año reportes de científicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que periodistas o personas relacionadas al monitoreo de volcanes, 2013, cuando hubo la activación del volcán Sabancaya, que luego se activa el Lubinas, y se activaron, pues, o sea, a niveles importantes, ¿no? Con emergencias. Ahí empezaron a reportar más avistamientos. Los captaron en videos, en fotos. Yo también directamente vi otras personas que no se conocen entre ellos, entonces empezaron a llenar, digamos, los archivos, ¿no? Entonces me di cuenta, no, acá está pasando algo. Y también un incremento de sismos, ¿no? Entonces se cree que el Perú es beneficiado o hay muchos avistamientos porque primero que tenemos el zócalo continental pues más profundo, ¿no? Por eso están buscando hacer un megapuerto en Corío, y también en Chacay y entonces tenemos de los puertos más importantes. ¿Por qué? Porque hay profundidades insondables, ¿no? Radicales, ¿no? Exageradas en el Perú, y se cree que estos objetos salen del mar, tienen bases en el mar o están asociados con eso. Entonces, ese sería un factor. Otro, porque el Perú, si tratamos de buscar, tiene el 80% del clima del mundo, el 80% de la biodiversidad del mundo. O sea, si tú vienes de otro planeta y quieres investigar algo, ve al Perú. Ahí vas a tener todos los pisos. Claro, y por la cordillera de los Andes. Claro, eso por la cordillera. También tenemos culturas milenarias, ¿no? Entonces, ¿quieres ir a estudiar un lugar de arqueología en el mundo? El Perú, Egipto, Claro. Israel. Y también recalcaron, ¿no? Que el Tahuantinsuyo nace en el Perú, junto a Colombia, Brasil y todo ello, ¿no? ¿No? O sea, dices del mundo, ¿no? Los chinos, los hindúes, los Sumeria y falta uno más, China, Sumeria, bueno. Y ya está el Perú, ¿no? El Perú. hubo una reunión entre esos países para ver como las culturas antiguas. Creo que Deben haber habido, claro, deben haber habido algunos encuentros, pero claro, están los estudios y sobre todo con Harari, Ajá. que cada vez se va descubriendo que las culturas, o sea, va retrocediendo el reloj, o sea, la aparición del hombre en América va siendo cada vez antes y antes. Y todavía hay teorías mucho más alocadas, afiebradas, que me gustan, que yo practico. Yo soy extremadamente, sin llegar a extremos políticos, ¿no? Pero soy muy nacionalista en ese aspecto, muy orgulloso del Perú y también De su la identidad. identidad como peruano, porque nosotros somos un foco civilizatorio, o sea, somos de lo más antiguo, y aparte porque, o sea, es probable, hay teorías, pero te digo, las ha propuesto argentinos, sobre todo argentinos, biólogos, paleontólogos, que dicen que en el Perú, bueno, en Sudamérica, ahí es donde había estado el jardín del Edén, o sea, la Eva mitocondrial Sí. o el hombre habría evolucionado tanto en África como en las selvas de Brasil o las selvas hasta del Cusco, ¿no? Porque se están encontrando evidencias de que cada vez se encuentran presencia de humanos mucho, se podría decir, anteriores a la llegada de los asiáticos por el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, en las selvas están encontrando construcciones y probablemente presencia de humanos antes. Y también, por ejemplo, leí un informe de que habían encontrado un gen de los neandertales muy presente en pueblos de Ilave. Y los neandertales, pues, son del 40.000, 50.000. Y acá no han llegado neandertales. No, es Pues, que ¿cómo podría haber un gen neandertal en gente de Ilave? Ah. O bueno, del altiplano. No había forma, pues, que llegaran en barco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? claro, y también entender que los neandertales llegan a desaparecer, ¿no? Bien. Porque eran obesos y esto es lo que los lleva a no existir y de paso que entran también los sapiens, ¿no? Que ya entran con un desarrollo del cerebro más efectivo tal vez, ¿no? Pero igual sigue siendo interesante cómo es que los Sí. neandertales llegan a Ilave. O sea, hay presencia de esos genes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica? Porque en algún momento han tenido contacto.
cómo han podido tener contacto, o sea, realmente no, es un misterio, y lo que proponían estos, Florentino Mellino, por ejemplo, ¿no? Es la teoría, padre de la teoría del hombre pampeano de Argentina, ¿no? Él pensaba que en las pampas de Argentina, pues se había dado como una evolución de otro tipo de humano, ¿no? Porque en la humanidad hemos coexistido varios tipos de humanos, ¿no? Ajá. De los pequeñitos, que son como, no creo que es el nombre, los pigmeos, algo así, hasta el homo, creo que son los floricensis, están los homo sapiens, están los neandertales, y ahí son como 6, 10, no sé, Son bastantes que entra que han también por convivido, ya han épocas. coexistido. Ah, primero están los del Paleolítico, se diferencian por tiempo, los del Tiempos. Paleolítico, el Mesolítico y los del Neolítico. Claro, ¿No? Entonces, por el uso de instrumentos, ¿no? claro, por el uso de instrumentos, por el desarrollo del cerebro, cerebro por el también. peso del cerebro. Y entre ellos también han tenido escuchan bastante reggaetón, ¿no? Entre todos ahí se combinaban, ¿no? Sí, se Te va combinaron. muy sexualizado. Recién con nuestros últimos, con los sapiens, es donde ya sale un poco de los sentimientos. Claro, ¿no? Y Pero igual han habido cruces la entre, cultura. por ejemplo, se cree que el Sapiens, creo que ¿cómo era? O sea, si un Sapiens se juntaba con un Neandertal, predominaba pues el gen Sapiens, ¿no? Y lo Sí. absorbía el Neandertal, pero por ejemplo, las mujeres neandertales creo que no podían tener hijos. O sea, ahí no recuerdo también cómo es la figura, pero por eso desaparecen ellos absorbidos un poco por... Es que genéticamente no podían crecer porque había algo anatómico ya de casi neandertales que no los dejaba Claro. existir. Sí, yo escuché, por ejemplo, eso, ¿no? De que grandes cabezas, ¿no? Por ejemplo, embarazos de prácticamente gigantes, ¿no? Entonces las mujeres no podrían parir ese tipo de seres, ¿no? Ajá. Pero es curioso cómo eso está en la Biblia, ¿no? Cuando te hablan de los Nephilim, antes del diluvio universal, te explican, ¿no? Que existieron gigantes que se juntan con las mujeres de la tierra, y luego viene el diluvio universal y son exterminados estos seres. O sea, a mí me da la impresión de que estas culturas antiguas te están narrando cosas de esos tiempos, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Y luego con las culturas en el Perú y el tema de la interculturalidad. Y Rafa, ¿crees que haya una cierta relación entre culturas como Paracas y son los que tenían la extensión del cráneo parecidos, ¿no? A los de un extraterrestre? ¿Tú crees que haya algún tipo de relación? Bueno, yo lo que he escuchado es que, por ejemplo, o sea, en el espacio, cuando vayamos y vivamos en el espacio, han hecho ejercicios, ¿no? De anatomía, ¿no? ¿Cómo va a ser la anatomía de los astronautas? Y lo hemos visto con la misión Artemis 2, que ellos han llegado a la Tierra y han estado, creo que 15 días en el espacio, o 10 días, ¿no? Pero equivale claro, a 10 días o más o más creo, de no caminar. Ah, Yo, por ejemplo, me fracturé el pie y he estado un mes sin caminar y me ha tomado casi 3 meses volver a caminar. Y así están los astronautas. Entonces, como ya no hay el tema de la gravedad, dice que tienden algunas articulaciones a crecer un poco más, incluso la cabeza. Entonces, cuando uno está viendo a veces gente que ha reportado cómo son los extraterrestres, o cómo han tenido encuentros con extraterrestres, todos cabezones, con los ojos así, con los dedos largos, es porque en realidad son seres que han estado sometidos a vivir en el espacio. Claro. Eso sería como que le dan el un vínculo raro, ¿no? contexto, porque es cierto que se sabe de los, por ejemplo, ¿no? Los esqueletos de aliens que se han encontrado, por ejemplo. Porque hay muchas personas, ¿no? Y creen que, ay, sí, no, los aliens han sido así. Pero aún no la muestra, no hay pruebas de que han sido de verdad, como cabezones, todos grandes. Bueno, o sea, ya partiendo de ahí, yendo a lo fundamental, o sea, como nosotros no hemos ido a otro planeta donde hemos encontrado vida, por ejemplo, si encontráramos vida en Marte, y en Marte los extraterrestres tienen la cabeza de una forma, entonces tú dirías, bueno, este cuerpo que encontré en la Tierra, como se parece, es idéntico al de Marte, ya, estos son extraterrestres. Pero como no hemos encontrado nada en otros planetas, entonces no podríamos decir de que estos cráneos son extraterrestres, porque no hay con qué compararlos. Ahora, ¿por qué es lo que son extraterrestres? Yo diría que más que extraterrestres,
que no serían humanos, ¿no? En el sentido, o serían no sapiens, porque los sapiens tienen una forma en nuestro esqueleto. Por ejemplo, ¿no? Para ser puntuales, en los hombres de Paracas hay un personaje que se llama Brian Foster. Él vive Paracas, él es canadiense, sale mucho, por cierto, en algunos programas de History, y él le hizo ADN a los cráneos Paracas, ¿no? Que descubre Julio Cetello, ¿no? En 1912, creo, no sé. Entonces él le hace exámenes porque él se da cuenta de que, por ejemplo, le faltan dientes, o sea, no tienen los mismos números de dientes. Incluso él ve los cráneos y ve que estos cráneos que son grandes, o sea, para entender, estos cráneos alargados que están en todo el mundo, la ciencia oficial, la paleontología o bueno, los arqueólogos nos dicen que esto se debe a una deformación artificial, ¿no? Que ponen tablillas de diferentes métodos. Pero, según Brian Foster, él encuentra que muchos de estos cráneos tienen, por ejemplo, en esta parte, como dos huequitos, y esos dos huequitos él dice que es para, por ahí pasan venitas, porque como la cabeza es tan grande, entonces necesitaba mayor irrigación. Pero encuentra también otros cráneos que son más alargados, no tienen los huequitos, y que, por ejemplo, tienen nosotros tenemos pues nuestras placas acá en el cerebro, ¿no? Tenemos como tres placas. Encuentra eso, pero en los otros no, es una sola placa, tiene huequitos y tiene otras características. Por ejemplo, el forum magnum, disculpe, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es, digamos, el hueco que está en nuestra calavera, que sostiene la columna, en el nuestro tiene una posición, y en el de ellos está un poco más hacia el centro porque la cabeza pesaba más. Entonces, es muy difícil que simplemente poniéndote tablillas, también particularmente huesos, o te deje de salir un hueso, o te aparezcan más venas, o sea, creo que, o sea, no, yo me aprieto la cabeza, muy de va a salir, ¿no? Incluso, ¿no? Por ahí escuché que tenían las costillas un poco menos o las caderas eran más anchas. ¿Por qué? Para que las mujeres pudieran parir seres con cabezas más grandes. Aparte que también he encontrado niños, ¿no? Donde la deformación... Mire, curioso, no voy a decir su nombre porque me quiso enjuiciar. Pero era, sí, la verdad, me llamó por teléfono a amenazarme en vivo en un programa, lo saqué al live y todo. Un arqueólogo que era De acá de uno. sí, de peruano, era de... Un arqueólogo peruano. Sí, vamos a decir de Islay, de por ahí. Ya. ¿Por qué? Porque él toca mi puerta y me dice, mira, Rafa, necesitamos un ufólogo. ¿Para quién? No, que va a venir un equipo de Japón, ¿no? De Goku, ¿no? Goku, o sea, el que hace la voz de Goku narraba este programa, ¿no? Un programa que se llamaba Nandapor. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Misterios, ¿no? Y hemos encontrado nosotros como arqueólogos un cráneo extraterrestre. O sea, a veces dicen, no, que la gente es ignorante, ustedes que andan creyendo en marcianos, que los cráneos paratas pues son... Cuando los mismos que han fomentado esto, pues a veces son, lamentablemente, algunos arqueólogos que deberían ser pues los más razonables, bueno, y ellos mismos todavía me llaman a mí, y yo le digo al japonés, al señor, ¿no? Yo no puedo decir que soy un extraterrestre porque yo no tengo máquina, ¿no? No, pero, a ver, acordeón. No, señor, usted tiene que decir, oh, Dios mío, wow, son extraterrestres. Ya, vamos de nuevo. Lo querían incentivar a A mí. hacer algo ilícito, a cometer una falacia tal vez. Una falacia, ¿no? Una Tanto falacia. ilícito, no, pero yo le digo, pero... No puede, pero no puedo decir eso, pues, porque le tienen que hacer exámenes. Acá tienes a los arqueólogos que le hagan paso ADN, ¿no? Sí que está raro, pero ¿por qué? Porque los arqueólogos sabían, pero ¿por qué en el tema, no? Porque era un niño, no tenía ni 2 años, y el cráneo era excesivamente grande. E incluso le habían encontrado hasta indumentarias, o sea, prácticamente lo que te decían los arqueólogos era que era de nacimiento, porque para lograr una deformación en un niño de 2 años, claro, demora no 2 años, demora toda la niñez. Entonces, cuando el ejemplar tiene ya 14 o 13 años, bueno, ya, el cráneo llega a tener esa deformación. O sea, es imposible que un niñito de unos meses le amarras algo y vaya a crecer tanto, no se puede. Y era excesivamente grande. Y
y mis amigos arqueólogos, trasladándolo, lo rompieron, pues, entonces hizo polvo, como galletas, se hizo. Pero lograron tomar fotos, entonces mostraron en tela, lo difundieron y ahí sale hablando Goku, ¿no? Todavía Goku sale hablando en japonés, y los arqueólogos hablan de que es un extraterrestre y todo. Entonces yo lo que hice fue, yo tengo un amigo en Saitama, Ya. que es una prefectura, ¿no? Se fue a Tokio y fue al canal, a Fuji TV, mi amigo, y tocó la puerta y les dijo, necesito el programa de tal, y allá pues los japoneses pues no son como acá, entonces allá pues automáticamente así apretaron un botón y sale el programa quemado, ¿no? Acá está, al toque, en 5 minutos, porque allá pues la tecnología y son servicios. Entonces me mandan el DVD y mi amigo también lo traduce. Yo lo emití con la traducción. Y ahí se ve que los arqueólogos dicen, ¿no? Porque ellos pensaban que este era un niño extraterrestre. Era un marciano. No. No, lo dicen, ¿no? Y yo lo emití y por eso me querían, oye, pero no hemos dicho eso. Yo le digo, pero si es lo que leí. Simplemente el traductor está... No, allá en cosas me han cambiado todo. Yo no he dicho eso, nos han alterado los Decía. japoneses. Pero se le escuchaba decir eso. Entonces, pero te das cuenta cómo estos cráneos por lo menos son raros. Entonces, Brian Foster, volviendo al tema, Brian Foster decía de que le había hecho un ADN a estos cráneos y le había resultado que era un ADN sí desconocido, pero de lo poco que pudieron encontrar era muy antiguo. El tipo de sangre era muy antigua. No se acuerda alguna vez muy... No solo eso, sino que eran tan antiguos que venían de Eurasia. Entonces él afirmaba que era, y no era humano, o sea, porque no correspondía, ¿no? Era un sapiens, él le llama sapiens para un nuevo tipo de humanoide, ¿no? Así como los neandertal, como hemos hablado, neandertal, clarisensis, ¿no? Los otros, estaba sapiens sapiens, y para él eran unos sapiens, ¿por qué? Porque sí podían tener hijos con los peruanos. Y él es más, decía que esta raza, eso sí es raza, ¿no? Eso habla de que 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 eso habla chinos es una raza, los peruanos son otra raza, los africanos somos otra raza. Somos solo una raza, sapiens sapiens, pero en ese caso sí era otra raza, pero tenía otro tipo de zonas, de características. Genéticamente no era raza humana, era una raza no humana, ¿no? Pero que podían tener hijos. Entonces él afirmaba de que el cruce de los peruanos antiguos con esta raza que vino de Eurasia había dado fruto a los incas, ¿no? Y entonces él decía de que algunos incas habían nacido con el cráneo alargado de nacimiento, incluso eran calvos. Porque tú cuando ves una figurita que nos han hecho portar ahí de las arañitas, cabello largo, ¿no? Todos así, altos y todo. Y él decía que no, sí eran altos, no sé si tan altos, pero eran cráneos alargados, con calvos y con una cola que les daba la vuelta, incluso un poquito blancos, medio rubios o pelirrojos, porque en esa zona eran caucásicos, ¿no? Tenían como que del Cáucaso, una cosa así. Entonces, pero ¿por qué aparecen los incas tan diferentes en las pinturas del arte cusqueño? Porque parece, y tú cuando ves a Huamán Coma de Ayala, que es el que ha dibujado, ¿no? Hemos visto esas crónicas. Con las crónicas. Las crónicas se les ve a los incas cabeza alargada, así, larga. Solo los incas, o a veces cabeza rara, toda achatada. Así. Entonces, ellos dicen que la escuela cusqueña pues fue muy monitoreada por los castellanos, entonces trataban de formar un poco la imagen de lírica, ¿no? Porque ellos, Pedro Pizarro, clarito está en la crónica, que él ve caminando un pata blancón, así con su cráneo de lazo, así todo, parecía un extraterrestre, ¿no? ¿Y este pata quién es? Y él dice, son los miracochas. Ellos son los miracochas. Por eso cuando llegan los españoles pensaban que eran huiracochas también, ¿no? Barbudos, raros, ¿no? Sí. Entonces, porque eran como que estirpes medio extrañas, claro, porque habían llegado o sea, ha habido una colonización anterior
va la redundancia, a Colón, ¿no? Entonces han llegado acá al Perú, a América han llegado vikingos, eso ya está comprobado, a Canadá llegó vikingos, claro, no en un volumen muy grande, pero incluso nosotros también hemos ido allá, ¿no? Huayna Capac, ¿no? Me parece que mandó en bar, o los Chavín también manejaban, navegaban, entonces, la historia del mañana está todavía Por cómo se reescribirse. parece, porque hay mucho que analizar. Sí. Y ahora, Rafa, nos gustaría que respondas algunas preguntas de nuestro público. Mijael SF nos comenta, buen día, ¿hay alguna relación entre los extraterrestres y la religión? Bueno, no te hablo a título personal, no quiero hacerlo, pero hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Salvador Freixedo, y bueno, y Benítez, ¿no? JJ Benítez, que es muy conocido, él ha escrito Caballo de Troya, que es una novela pseudohistórica donde él afirma que la NASA o uno de estos organismos descubrió viaje en el tiempo y mandaron una misión al tiempo de Cristo, ¿no? Es muy interesante Caballo de Troya y otros tantos libros más. Y él ha investigado, ¿no? Las esculturas antiguas y él dice que todo contacto extraterrestre, puro, directo, pues con estas otras civilizaciones, pues ha sido disfrazado o ha sido secuestrado por las grandes religiones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Em, Cuando Moisés recibe las tablas, pues el Espíritu de Dios se le aparecía en la punta de un apu, de un cerro, se llama el monte Sinaí, que no se sabe dónde está, y ahí solamente, dice que solamente que Dios, o sea, no le podía dar la cara a Dios, porque era tan poderosa su fuerza que podían morir, ¿no? Y lo interpreta como que el aterrizaje de una nave espacial muy fuerte o una radiación que tendrían estos seres. Y luego, por ejemplo, está la misma Biblia nos habla de una manipulación genética, ¿no? En Adán y Eva, ¿no? Porque dice, ¿no? Primero crea al hombre y luego cuando ve que estaba solo, le saca de la costura y crea a la mujer. Entonces ya habla de como alguien, como que te dicen de que en la Biblia ha existido, incluso de noche, volviendo al Éxodo, ¿no? Dios los acompañaba como una estrella refulgente y de día como una nube. Entonces, hay muchos de estos relatos, muchos en la Biblia, yendo a los hindúes, por ejemplo, ¿no? Los hindúes hablan de que te podías subir a un vimana, que era como una nave que era capaz de volar y te ibas a otros planetas, ¿no? Y en otros planetas estaba Krishna. Ahí indirectamente hablan de que los dioses viven en otros planetas, la Tierra es un planeta más. Incluso hay las famosas ashtaras, ¿no? Que son armas y cuentan de que cuando Arjuna o uno de estos grandes héroes hindúes está peleando contra las otras huestes del mal o los demonios, en estas guerras santas, lanzaron un astra que si tú estabas cerca, se te caían las uñas, contaminaba el agua, los animales morían y el fuego subía como un gran hongo. Entonces tú interpretas eso como que hubieran usado una bomba atómica, ¿no? Pero una bomba atómica hace 10.000 o más años, pues es improbable. Entonces, pero está muy relacionada a la religión. Entonces sí, ese aspecto sí. También tenemos otras preguntas, ¿no? Porque mencionaste de que podían estos seres, ¿no? OVNIs o ultraterrestres salían y podrían salir del mar, ¿no? Acá tú nos pasa una pregunta, ¿no? Con respecto a de que podrían salir del mar, ¿habrá algo que ver con que la NASA dejó de investigar las profundidades del mar y ahora está investigando lo que son el espacio, pero son... Claro, lo que pasa es que yo lo que he escuchado es que las profundidades tienen unas presiones tan infinitamente grandes que mandar pues, robots, de repente ahora por los robots no tripulados va a mejorar eso, pero sí, yo he escuchado lo mismo, ¿no? De que sabemos más del espacio exterior que de las profundidades del mar, ¿no? Y es un misterio insondable. Entonces, la verdad que claro, o sea, si queremos saber más de la Tierra deberíamos buscar el fondo del mar. Por cierto, ¿no? Hay estudios de la Universidad de Harvard, algunos, no recuerdo ahorita los científicos, pero estaban hablando de que ellos planteaban de que en la época de los dinosaurios, como ellos han vivido millones de años, entonces le ha dado un tiempo antes de su extinción a que aparezca vida inteligente como nosotros,
y ellos le llaman la raza siluriana. O sea, es una raza no humana, pero tiene el cuerpo parecido al de un homínido como nosotros, o sea, bípedos con pulgar oponible, gran capacidad craneana, pues una disposición muy humana pero reptiliana, y que ellos podrían haberse, una vez cuando ocurre pues la caída del meteorito y la Tierra queda en penumbra miles, billones de años, no sé, entonces pudieron haberse refugiado, algunos en el espacio tal vez y otros en las profundidades de la Tierra, ¿no? Y haber sobrevivido como intraterrestres, ¿no? Como criptoterrestres. Entonces se cree que los ovnis que vemos hoy en día en realidad no vienen de otros planetas, porque es muy difícil, como hemos visto, pero sí del nuestro, pero de mucho atrás, mucho antes, anterior. Serían civilizaciones anteriores y probablemente sean silurianos, o sea, reptilianos, y o criptoterrestres, o sea, que viven en el como intraterrestres, ¿no? Entonces esa sería la explicación. Ellos serían los verdaderos extraterrestres, ¿no? ¿Entendés? ¿Y qué es lo que nos esconde, por ejemplo, el gobierno? Porque Pero bueno, el de gobierno... selección. No, mentira, yo sé lo señor correcto. Fraude, Porque, fraude. no, está tirando, la verdad es una broma. No, No, eso, pero pero yo quiero obviar, ¿qué obviar? con lo que me dijo Trump de que iba a soltar como archivos, ¿no? Que demostraban la ley extraterrestre. Claro, no, sí habló hace poco, que ahora se viene con todo. Él dijo que iba a mostrar archivos de la muerte de Kennedy, ¿No? que soltó una gran cantidad de archivos para hacer ¿quién lo mató? A John F. Kennedy, ¿no? Y también dentro de sus planes estaba divulgar todo lo que es el tema OVNI, el secreto OVNI. Entonces se cree que va a venir una gran desclasificación ahora, en el cual lo que vamos a saber probablemente es que Estados Unidos ha recuperado vehículos no terrestres, primero, ¿no? Pero, y también que tienen material exoterrestre, o sea, no, es que es muy, muy polémico porque imagínate que ahorita en la estación internacional Sí. estén tratando de hacer aleaciones de metales que en la Tierra no se puede por la gravedad que sea. Entonces, si tú en el espacio haces un material, ese material es un material no humano o extraterrestre o no terrestre, ¿no? No de este planeta porque tiene condiciones de extraterrestre, o sea, fuera del planeta. Pero no significa que sea de los venusinos, de los pleiadianos, de los felinoides, sino pero ese material puede existir. Entonces, el lenguaje es muy, muy en ese aspecto manipulable, ¿no? Porque sí podrían tener objetos extraterrestres, pero no como nosotros pensamos, ¿no? Sino tecnología encubierta que ha sido creada en el espacio. O, por ejemplo, que tendrían cuerpos no humanos capturados en algunas bases secretas, en el Área 51, o en Drum Lake o en otras partes. Pero se cree que durante los proyectos secretos que tenía Estados Unidos, han habido hasta tripulantes de naves prototipo donde las han manejado chimpancés. Entonces ponían chimpancés así como ponían perros o gatos para ir al espacio y ver a Laika, ¿no? Laika. Entonces también han usado monos. Entonces estos monos se han accidentado, porque, o sea, no son muy buenos, han descubierto que no son muy buenos pilotos los chimpancés y se han accidentado, ¿no? Ahora, Pero Rafa, solo para tener la idea, cuando han analizado esos cuerpos de esos extraterrestres, el ADN es no humano, pues porque claro, es un monos, pues no son humanos. Sí. Entonces, claro, van a liberar archivos de vehículos no terrestres, de extraterrestres, pero en realidad de no humanos. Por eso digo que lo que se va a liberar es algo muy polémico, ¿no? claro que sí. Ahora nos comentan, ¿no? Años atrás, por el lado de Kitay, hubo una investigación en un pueblo cerca de Alto Siguas. ¿Tú tal vez sabes? ¿No puedes repetir de dónde? Años atrás Ajá. investigaron Ujú. por el lado de Pitay. Pitay. ¿Conoces Pitay? No conozco qué tal es, pero en Siguas, Alto Siguas. Alto Siguas, ¿qué habrían encontrado? ¿Simplemente dice eso?
supongo que Sí, su pues. tratar de extraterrestres, me parece. Y ahora, a ver, continuemos con otra preguntita. Si bien es cierto, existen los peces que los denominan pez remo y hubo una polémica acerca de sus apariciones, pero ¿cómo surgió esta creencia acerca de este pez? Sí, primero que el perro ya lo han hecho ceviche, para empezar. Si cae un extraterrestre en el Perú, lo hace ceviche. No lo juzguen. Y muy rico. No, pero el pez remo viene porque, o sea, supuestamente, cuando va a haber un gran terremoto, entonces acerca. primero las placas tectónicas al momento de, o sea, claro, el terremoto es porque las placas están en constante tensión, Por entonces se energía. libera esta energía telúrica Ujú. y es donde ocurre el sismo, ¿no? Como el de Japón, ¿no? Que ocurrió hace poco. Pero algunos dicen de que ya van habiendo algunas tensiones, entonces se liberan gases tal vez o hay temblores internos y estos peces como viven en el interior y Sal. son muy profundos, ya saben que va a haber un sismo porque, claro, porque se está cambiando su ambiente, entonces tienen que huir, se desorientan, llegan a las costas, entonces presagian grandes sismos, ¿no? Entonces no es que, claro, te está diciendo que, oye, algo está pasando en el interior de la Tierra o de las placas tectónicas, de Ciudad Acuática, entonces por eso viene el tema de que podrían haber sismos, ¿no? Es algo muy científico, ¿no? Sería, ¿no? Muy relacionado a la ciencia. Pero y también por ahí he escuchado de que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí, a veces se relaciona, ¿no? Es algo que tiene que ver más que todo con su espacio, Con ¿no? su Con su espacio, con su hábitat y entorno. cómo este choque entre placas indica que ellos salen o se Claro. sientan apresurados Claro, de- ese ambiente, uy, Algún día vas a tener Kraken. Kraken. Claro, por ejemplo, es esta ciencia que estudia los animales míticos, o sea, estos animales se llaman críptidos. Críptidos, ¿no? Como desconocido, ¿no? Entonces, los críptidos, se ha hablado de críptidos, por ejemplo, el kraken o estos son un calamar gigante. Entonces, se creían, cuando Colón llega a América o cuando existían, pues, en esta época, los grandes viajes, hasta ahora, ¿no? Entre los continentes vía marítima, entonces han observado pues bestias raras, ¿no? Desde, bueno, de las famosas sirenas hasta animales, el calamar gigante, claro, y entonces los que se encargaban de estudiar esto no eran tanto los biólogos, sino los criptozoólogos, ¿no? Entonces, ¿qué animales raros han investigado los criptozoólogos? Por ejemplo, el pie grande es como una especie de homínido, ¿no? Alguna especie, 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 hombre de las cavernas o un hombre, claro, ¿no? Una especie de mandrí gigante, ¿no? Que existiríamos nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Un hombre de Cromañón ahí entre nosotros. Está, por ejemplo, el hombre polilla, ¿no? Que lo han visto en Estados Unidos, en Europa también creo, el Mothman, ¿no? Que es un hombre polilla. Está, pues, de Biyukiko. Las grandes cefalópodos, ¿cómo le dicen, no? A estos calamares gigantes que la ciencia luego los encontró, ¿no? Y los definió, ¿no? Está incluso Moby Dick, ¿no? La gran ballena blanca. Hay una gran gama de animales, ¿no? En la selva peruana hay un montón, ¿no? Pero no está el chuyachaki, el bufeo colorado, la jajacha. Hay uno, ¿no? Por ejemplo, de una película, no sé si la vieron, que era La forma del agua. Una película de una bestia que atrapan en Brasil, que es así todo como el depredador, y se enamora de una chica. ¿No? Esa película ganó hasta un premio hace poquito. Ese animal existe, o sea, existe en la mitología. Entonces, claro, en algún momento yo pienso que cuanto más avance la ciencia o estos biólogos van a ir a se va a encontrar saber más. algunos, pero algunos no, porque, por ejemplo, claro, Pero el monstruo del lago Ness o hay unos animales, ya con esto nomás te digo, por ejemplo, que lo vieron en la selva, lo investigó el doctor Choi, un dinosaurio. Habían visto un dinosaurio en la selva del Perú. Pero dice, ¿cómo hasta el día de hoy pueden existir dinosaurios y no los podemos saber con tantos satélites que tenemos, no los hemos encontrado? ¿De dónde vienen? Y hay otros que dicen, no, es que hay portales dimensionales de estos animales
no son de esta dimensión, sino atraviesan nuestra dimensión y se van. Por eso nunca los van a encontrar. Bueno, Bueno, pues ahora, Rafa, tal vez podemos dar pase ya a hablar de un próximo programa sobre un animal. Tú nos hablaste de un animal, de un pelaje que habías encontrado. ¿Podrías darnos un ese pequeño spoiler? ese es otro animal, por ejemplo, que lo han visto, pero no lo pueden capturar porque simplemente es como que está y no está en esta dimensión. Pero Ah, tampoco es mítico porque sí lo han, o sea, ¿verdad? O sea, hay víctimas, ¿no? Que es el famoso chupacabra. El chupa. Pero también acá, por ejemplo, yo conversé con una señora. O sea, lo que pasa es que, a ver, esto es en Sachaca, entre Sachaca y Tiabaya, se podría decir, la zona 28 de julio. Empezaron a aparecer animales muertos con signos de que se les había succionado la sangre, se les había sacado solo el corazón o les comían solo las orejas o las cuencas de los ojos y dejaban la carne, ¿no? Entonces decían, ¿qué tipo de animal? Pues si fuera un puma, se comería pues toda la ovejita, ¿no? Pero ¿quién hace solamente el corazón? ¿Quién les extrae solo eso? Y entonces la gente tenía mucho miedo, ¿no? Incluso yo encontré al costado de estas víctimas, encontré unas pisadas, unas huellas, mejor dicho, de un animal, pero un animal de... porque yo vi huellas de perritos que son como unas motitas así chiquititas, ¿no? ¿Qué? Pero estos yo podía meter mi mano, ¿no? Mi mano era del porte de estas huellas, entonces decía, ¿qué animal puede ser tan grande, no? Y aparte también fuimos al hablar, hemos hablado con las personas afectadas y me dijeron que digamos, el ganadero, ¿no? Que tenía un torete, me dijo, mira, en la noche algo lo ha atacado a mi torito y le hemos visto que tenía 3 marcas que le habían entrado por el omóplato y aquí y le habían reventado los huesos. Entonces, primero que, ¿quién puede tener unos colmillos tan largos y fue quebrarle fractura? Y hablé con el veterinario y él me dijo, efectivamente, solo podría haber sido hecho por un leoncillo, pero mira, yo te digo, esta marca es de un tridente, me filón palanqueado. Pero por eso, o sea, son cosas medio extrañas y fuimos, lo filmamos y todo, ¿no? Y luego hubo otro ataque y se enganchó parte del pelaje de este animal. Y este animal es bien raro porque decían que era como una especie de llama, pero con cuerpo de coyote, de lobo, una mezcla. O sea, por eso te digo un animal quimérico, ¿no? Incluso el doctor Choi alguna vez ha investigado este caso también de estos seres y lo han visto con alas. Entonces, ¿quién puede tener, no? Hocico de perro, cuerpo medio de chancho, patas de gallina, alas, o sea, no existe, ¿no? Y estos son los que miran a la víctima, la hipnotizan, no se mueve y ahí le succionan la sangre y luego se va volando. Y es curioso porque me hablaban, bueno, totalmente lo de Teabay o la Sechaca, es que ellos tienen como sus corrales y los borreguitos habrían sido sacados por arriba. Entonces, ¿cómo es posible que, con qué fuerza? La única, pues explican que esto tenía que venir volando, ¿no? Llevárselos desde arriba. No tengo una explicación, son datos así con eso, pero lo que encontramos fue un pelo, ¿no? Yo me lo llevé, un pelo. Tenía las pruebas. Tenía las pruebas y ahí. Entonces, en un próximo programa, tal vez Traigo. Rafa lo traes y lo Sí. presentamos. Y de hecho, esto podría ser una prueba de chupacabras. Sí, incluso también el doctor Chol tenía un caso, a él le pasó, pero más en otra parte, ¿no? Esto le pasó en Guarmey. Él lo bautizó como el monstruo de Guarmey. Y él se llevó la huella, la vaciaron como un molde, y esto lo mandaron a analizar en un laboratorio y le dijeron que era un cánido, pero que un cánido gigante, o sea, imagínate como una especie de perro, pero de enorme, ¿no? Gigante, no existe. No, era un canidus, lo sé, desconocido. Y en mi caso, pues, yo también encontré esas huellas, lo filmé nomás, ¿no? El perbeté con su pelaje. Es un caso largo, sí, interesante, muy raro.
un caso que vamos a poder analizar en un próximo programa. Agradecemos tu participación, Rafa. Tal vez podamos hablar sobre tus canales de difusión. A ver, Rafa, tú mismo. Gracias, sí. Bueno, me pueden encontrar en Matergia, que es el nombre de mi programa. Tenemos página web. También estamos en el TikTok, Instagram, Facebook y en el YouTube, ¿no? Y también como Rafael Mercado Benavente, que es mi nombre, ahí me encuentran como una fanpage, o sea, en Facebook también. Así me encuentran y pueden dejarme mensajes, si tienen historias, quieren compartir algo, que investigue algo. Ahí tengo mi pequeño staff de gente. Trabajo también con una medium para hacer las investigaciones paranormales. Le mando un saludo a Margarita, ¿no? Con ella y mi grupo, ¿no? De investigación ovni con el doctor Choi, mis amigos, que es APU, ¿no? APU, la Asociación Peruana de Ufología. Así que bueno, esas son mis vías tónicas. Rafa, mientras te estabas despidiendo, Johnny Valdivia nos decía, los seres de otros planetas sí tienen un sistema de comunicación. ¿Lo conoce tu entrevistado? Tal vez... Mi entrevista. No. Yo soy a cuento. Tú eres... Ok. Ya. O sea, dije, un sistema de comunicación. Es un tema muy largo. Mira, yo lo que he escuchado, si hablamos un poquito más ya del tema alienígena, extraterrestre, generalmente ellos hablan telepáticamente. Entonces, independientemente del idioma que hable cualquier ser humano, van a utilizar tu misma psiquis para poder utilizar tus propios símbolos y transmitirte el lenguaje directamente, de cabeza, de idea a idea, ¿no? Entonces ellos hablan así, o con imágenes, ¿no? Ahora, yendo al tema un poquito más científico, hay una película que se llama The Arrival, La Llegada. Y allí, por ejemplo, eran terópodos o eran algo así como pulpos, ¿no? Que habían llegado a la Tierra y hablaban por símbolos, o sea, mandaban como que mandalas, ¿no? ¿Imágenes? Claro, como imágenes, y allí ellos hablaban de esa forma. Y la NASA, creo que tenía un programa que ha asesorado esa película, porque ellos dicen que si nosotros logramos entender los petroglifos, por ejemplo, de Toro Muerto, o sea, los petroglifos de Toro Muerto es un idioma que ya no se puede leer, pues es un lenguaje, un idioma que se podía leer, o sea, tú ibas a una piedra y la leías, pero ya no se puede hacer eso porque esas personas pues se han muerto y ya no hay no tienen pues la No hay la forma. Incluso si nosotros logramos interpretar nuevamente las pinturas rupestres como un lenguaje, como un idioma, muy probablemente eso ayude cuando lleguen los extraterrestres y querramos hablar con ellos. Entonces, si ustedes quieren entender un poco ese fenómeno, ¿no? Pueden ver la película de Arrival porque ahí se aborda cómo, por ejemplo, entender a otras civilizaciones, porque un sonido o sea, no es la forma, o sea, no es humanamente posible comunicarnos con extraterrestres. Ese va a ser un gran problema, ¿no? De repente para nosotros hacemos así y para ellos significa que los vamos a matar y podemos iniciar una guerra entre civilizaciones, ¿no? Esa gente que estudia, no existe la ufología, ¿no? Pero la gente que estudia ese tipo de cómo se va a dar ese encuentro son los exopolitólogos. Eso se llama la exopolítica. Entonces, ellos sí, por ejemplo, estudian a los extraterrestres en ese aspecto, ¿no? A nivel religioso, cómo va a ser ese impacto, ¿no? Cuando lleguen, si llegan, a nivel económico, a nivel político, diplomático, religioso, de lenguaje, de metalenguaje, entonces, ahí es otra rama, ¿no? Yo no he estudiado eso, pero sé que existen ese tipo de personas que estudian eso. Claro. Y él... Sí. Te has sacado un poquito de tiempo, ¿no? Muy interesante, la verdad. Es un tema bastante amplio, por así decirlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, sí, yo todavía no, ya. Yo estoy en esa cosa, yo en otra cosa. Y es un tema de estudio un poquito amplio. Sí, eso es bastante complejo. Nuestro público habló de la religión, que se podría conectar con la religión, nos comentaron sobre hechos geográficos como lo de las placas tectónicas que te Las bases, estos nuevos. Las bases y todo ello. Entonces, querido público de Radio Victoria en todo superior,
sigan atentos a nuestra transmisión porque próximamente vamos a tener a Rafa nuevamente hablando ahora sobre una especie, el chupacabras. Y bueno, incluso esperamos que nos traiga algún tipo de prueba, ¿no, Rafa? Ojalá. Sí, ya vi por ahí, ya vi por ahí. Bien, nos despedimos. Muchas gracias y a compartir.